Bien, buenas noches a todos. En cumplimiento con la agenda del equipo de Saber Pro, esta noche tendremos una sesión, una corta sesión sobre la formulación de preguntas tipo Saber Pro. Como tal, lo que queremos con esta presentación es capacitar a los docentes en la elaboración de preguntas tipo Saber Pro para que las implementen en las asignaturas que dictan en la universidad, ya sea como estrategia de evaluación formativa o sumativa. Si ustedes hacen cuestionarios, quizzes, evaluaciones o exámenes parciales escritos, pues para que empecemos a acostumbrar ya a los estudiantes a este tipo de preguntas, a esta metodología. Bien, nosotros tenemos en esta capacitación vamos a trabajar dos tipos de dos clasificaciones, una por competencias y la otra por componentes. Entonces vamos a hacer dos videos y en la primera vamos a hablar de competencias. Bien, en la parte por competencias tenemos 5: explicación de fenómenos, indagación, planteamiento y resolución de problemas, comunicación, representación y modelación, y por último razonamiento y argumentación. Entonces vamos a ver ejemplos de cada una de las preguntas y vamos a trabajarlas también. Entonces, en la primera, la explicación de fenómenos, se le pide al estudiante que dé una explicación, valga la redundancia, a un fenómeno que nosotros planteamos dentro del enunciado de la pregunta, dentro del problema que nosotros le planteamos en la pregunta. Por ejemplo, acá en el ejemplo tenemos una foto del esquimal. Dice que antiguamente los esquimales vivían en iglús, viviendas construidas y se dedicaban a la caza y a la pesca. La dieta se basaba en animales alto contenido de grasas, con alto contenido de grasas como focas y peces. En las últimas décadas las costumbres de los esquimales cambiaron. Ahora tienen comodidades como calefacción, servicios de salud y en especial vacunación. Y también los hábitos alimentarios han cambiado. Ahora consumen gaseosas, bebidas azucaradas, pan, papas fritas y hamburguesas. En el enunciado de la pregunta colocamos el fenómeno que está ocurriendo. Por ejemplo, en los últimos años ha aumentado el porcentaje de esquimales con problemas de obesidad y los hijos de los esquimales obesos también están volviéndose obesos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica la aparición de este fenómeno? Aquí el estudiante tiene que analizar cada una de las opciones y pues dar respuesta seleccionando la que él cree es la explicación a este fenómeno que nosotros le planteamos. Por ejemplo, acá la respuesta sería la B, que los hijos de los esquimales están sujetos a los mismos factores que causan obesidad en los padres. Es importante recordar, profes, que todo este tipo de preguntas que vamos a ver podemos adaptarlas a nuestras asignaturas, a los temas que estemos trabajando, para empezar desde ya que el estudiante tenga este tipo de metodología de preguntas, para que al momento de presentar una prueba como el examen de estado, la prueba Saber Pro, ya esté familiarizado con esta metodología. Bien. La segunda competencia tenemos indagación. Aquí lo que queremos es que el estudiante indague en información que le damos, indague ya sea los resultados o indague cosas que le exige como tal el ejercicio. Por ejemplo, acá la información que le damos es esta gráfica que muestra el cambio de los niveles de glucosa en la sangre de una persona diabética y de otra no diabética. Aquí tenemos las dos curvas después de tomar una solución glucosa. Tenemos las horas y la glucosa en la sangre. De acuerdo con la gráfica, puede afirmarse que una persona sufre de diabetes si 3 horas después de haber tomado una solución glucosa. Entonces acá tenemos, él tiene que indagar en esta información y mirar cuál de estas opciones es la verdadera, ¿sí? En este caso sería que la respuesta es la A, que la persona es, si 3 horas después la persona es diabética cuando la cantidad de azúcar en la sangre es muy alta. Aquí todavía tenemos incluso más de la inicial.
cambio en la persona no diabética pues tenemos casi igual a la inicial. Bien, la siguiente clase por competencia es el planteamiento y la resolución de problemas. Aquí al estudiante le planteamos una situación y él tiene que resolverla, o también él tiene que identificar el problema y resolverlo, ya sea usando saberes previos o estrategias que vea dentro de la situación que le planteamos. Observa la figura que se muestra a continuación. Entonces tenemos acá un rectángulo con cierta área sombreada y el enunciado, la pregunta dice cuál o cuáles de los siguientes procedimientos permiten hallar el trapecio sombreado. Entonces el estudiante tiene que poner sus presaberes, en este caso conocimientos básicos de geometría, para saber cuáles, y tiene que analizar todos estos datos que le damos para llegar a la resolución del problema que le pedimos. Recuerden, profes, esto como tal se puede adaptar para todo tipo de asignaturas. En este caso vemos que esta competencia se evalúa por medio de una pregunta de matemáticas, de geometría. Bien, seguimos con la clasificación por competencia de comunicación, representación y modelación. Esta personalmente creo que es muy interesante porque se usa mucho en investigación, porque le exige al estudiante que nosotros le comunicamos, le damos a conocer una información. Por ejemplo, en este caso acá le damos la gráfica de variación de peso de Pedro, ¿sí? Dice que le damos la variación de peso en kilos respecto a su edad, y le damos los tres valores cuando tiene sobrepeso, peso normal, bajo peso, y mostramos la curva de variación, la línea de variación. Entonces, ¿qué le pedimos? Le pedimos al estudiante que represente o modele la información que le acabamos de dar en la anterior gráfica en algunas de estas siguientes tablas. ¿Cuál de las siguientes tablas la información consignada corresponde a la información de la gráfica? Entonces pedimos que él entienda y traslade o represente la información en cierto modo. En este caso pues le estamos pidiendo que la condense en algunas de estas, en las tablas. ¿Y cuál de estas, en el ejercicio como tal, cuál de estas es la que representa la información que ya le dimos? Bien, continuando, el último tipo de pregunta por competencia es el de razonamiento y argumentación. Aquí pedimos que el estudiante, en este caso es de razonamiento cuantitativo, pedimos que el estudiante use los presaberes y llegue a una respuesta y también sea capaz de argumentarla. Bueno, en este caso, como tenemos una pregunta de opción múltiple, ¿sí? Las opciones son un tanto cerradas, pero si queremos también podemos adaptarla con tipo de respuesta abierta, para que el estudiante pues no solo muestre que llegó a que la argumentación fue correcta por llegar a la respuesta correcta, sino que si también queremos analizar el proceso que él tuvo de argumentación para llegar a la respuesta que nos da. En una bodega hay 100 bicicletas de marcas M y P disponibles para vender, 40 bicicletas de la marca M y 60 de la marca P. El 40% de la marca M tienen un año de garantía y las demás de la misma marca tienen 6 meses de garantía. El 50% de las bicicletas de marca P tienen un año de garantía y las demás de la misma marca tienen 4 meses. Si un vendedor elige al azar una bicicleta para exhibirla, ¿cuál es la probabilidad de que la bicicleta elegida sea de marca P y tenga un año de garantía? Aquí como tal el estudiante pues debe tener conocimiento sobre probabilidad, ¿sí? Y un poquito de matemática. Por ejemplo, acá si hacemos el ejercicio, entonces tenemos que 100 bicicletas, o sea, si lo colocamos en un 100%, el 60% son de marca P. Nos piden que sea marca P y que tenga un año. Entonces tenemos marca P y dice que el 50% tienen un año. Significa el 50% de 60, en este caso 60%. Entonces la respuesta como tal es 30%. ¿Ven?
O sea, el estudiante le pide que razone y que tenga argumentos para seleccionar esa pregunta, esa opción que él da como respuesta. Bien, profes, con esto terminamos el primer video, la clasificación por competencias. Y pues si tienen preguntas me pueden escribir a mi correo institucional jsilvagome3@uniminuto.edu.co, o también pues si nos vemos por ahí en la universidad, pues se pueden acercar y preguntarme, que con gusto atenderé a sus dudas. Bien, entonces en la segunda sesión explicaremos las clasificaciones por componente y también les daré a conocer una actividad para dejar evidencia de que para hacer un trabajo sobre la formulación de preguntas tipo Saber Pro. Bien.